Hola, nuevamente Rigoberto, y soy un alcohólico. Continuamos con mi testimonio. Es necesario entender que el cuarto paso, que como les comento lo hice en 3 inventarios, son varias etapas porque en un principio uno se desahoga de todos los dolores que viene uno acumulando y no hace uno un inventario con la aceptación plena de los defectos. Ese es el primer objetivo. Por un lado, desahogar los traumas y dolores, y por otro lado, conocerse a sí mismo y aceptar, detectar esos defectos que me han causado sufrimiento a lo largo de mi vida. Tiene que haber una aceptación, no solo decir que los tengo, sino una aceptación plena. Y el tercer objetivo es reconocer los daños que hemos ocasionado. Englobado a desahogarse, detectar mis defectos y detectar los daños que he ocasionado, viene acompañado del perdón. El perdón a uno mismo, el perdón a los demás, incluido Dios, y la humildad de reconocer el daño que hemos hecho y estar dispuesto a reparar. Si uno hace inventarios y no hace la reparación, es un trabajo inútil hasta cierto modo, porque el paso de la liberación del alcohólico no solo está en los inventarios, está en hacer todas las reparaciones que salen a la luz a través de estos inventarios. Bueno, continúo. Tenía en mi mente hacer el octavo paso, la cuarta escritura. En ese tiempo me dijo mi padre que había una oportunidad de trabajo, pero que si aceptaba requería someterme a un curso en Cuernavaca, pasar los exámenes y me tocaría trabajar en una caseta de cobro en cualquier parte del país. Mi madre, mi tío me motivaban para que aceptara. Yo no quería sacrificar mi grupo, mi mundo, alejarme de mi familia y de mis seres queridos. Me preguntaba que tal vez a donde me tocara ir no habría un grupo que podría recaer sin el mismo. También mi padrino me dijo: no desprecies antes de investigar, ve, haz el examen, trabaja donde te toque, y si en algún momento pones en riesgo tu sobriedad, te regresas. Así lo hice, empecé a asistir a los grupos tradicionales en el grupo de mi padrino, y en Cuernavaca también asistí. Me sentí también como en casa. Me decía mi padrino: solo no hables de los inventarios, porque hay mucho prejuicio y controversia en ese tema en los grupos tradicionales. Y así lo hice por un tiempo. Se llegó la hora, pasé los exámenes, me dieron a escoger entre Campeche, Sonora y la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas. Decidí la frontera, dado que al ser un puente internacional y no un tramo carretero en la nada, pensé que estaría en una ciudad y que en ella habría un grupo. Además estaba el atractivo de estar cerca de Estados Unidos, y me dije: aguantaré lo que más pueda y luego me regreso. Había resistencia de mi parte a un cambio tan fuerte. Era sacrificar todo mi mundo, ir a un lugar desconocido, donde había una cultura diferente. El hecho de ser chilango también me causaba ruido porque no son muy aceptados. Vivir una soledad, eran muchos elementos. Llegué a la frontera, una ciudad pequeña al noreste del país, a cubrir los descansos de los administradores. Me tocó ser administrador de los puentes y estuve cubriendo 2 plazas de cobro, una en Puente Miguel Alemán y otra en Camargo, en Tamaulipas. Era un mundo nuevo, costumbres nuevas, ciudades pequeñas, la nostalgia de mi mundo en la Ciudad de México, la soledad, la presión del trabajo porque nos daban casa en el mismo lugar de trabajo para tenernos ahí atados las 24 horas, la incertidumbre de los cambios. En cualquier momento me podrían cambiar a otra plaza de cobro, a otra ciudad. Los problemas con los sindicalizados y su manera de defenderse ante una llamada de atención, porque pues yo venía de una filosofía de empresa privada con una visión de calidad y hacer las cosas bien a la primera, y pues acá me choqué con una forma de trabajo diferente. Cualquiera sabe que hay una dificultad de relacionarse con la gente sindicalizada.
Al incorporarme a un grupo tradicional, todo esto era mucho para mí, aguanté gracias a Dios, gracias a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, en mi mente rondaba la pregunta: ¿por qué Dios me trajo hasta acá? Mi vida solo gira en torno al trabajo. ¿Qué propósito tiene este cambio? ¿Por qué lejos de mi familia? ¿Por qué no me concedió un trabajo ahí mismo en mi ciudad? ¿Por qué otros alcohólicos que consideraba yo que no eran tan entregados al programa, pues tenían la facilidad de seguir en su mundo, con su familia? Había momentos de reniego fuerte por no entender el propósito. Sentía que le había estado sirviendo fielmente a Dios durante los últimos 4 años. ¿Por qué Él me alejó de lo que más me gusta? ¿Por qué me alejó de mi hijo? Me empezaron a levantar falsos en el trabajo. Era como una gran vecindad donde vale más un chisme que todo lo demás. Me sentía perseguido. Me eché en contra a un líder sindical, e hizo todo lo que podía para que me corrieran o cambiaran. Levantaron escritos firmando varios en contra mía. Todo por querer aplicar las políticas y reglamentos de la empresa. Estuve a punto de renunciar varias veces, sin embargo algo me lo impedía. Por otro lado, estaba tratando de conseguir una novia. Mi mente estaba en querer formar una familia, pero decía, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a durar en este puente? No me va a alcanzar el tiempo de tener una novia y me van a cambiar otro puente y otra vez se va a perder todo. Y no se me daban las cosas, me sentía mal. Viajaba a la Ciudad de México cada 15 días y veía a mi madre, a mi hijo, a mi padrino y a mis compañeros de grupo. Vivía con la idea de que mi padre me ayudaría a que me cambiaran cerca de México. La Ciudad de México, ¿no? Llegó un momento en que de amargura fuerte no encontraba el beneficio de estar lejos. Tenía problemas inclusive para asistir al grupo porque los supervisores hablaban en cualquier momento para preguntar si estaba ahí, o la misma gente que estaba a mi cargo hablaban para decir que no estaba, y eso me generaba un problema. No tenía modo de moverme porque los administradores titulares pues se llevaban la camioneta del puente y yo no tenía forma de moverme. Había muchos obstáculos. Solo veía que el beneficio era económico, pero nada más, dado que no podía servir como antes lo estaba haciendo, y para mí no era vida el estar un tiempo en un lugar y luego que me cambien a otro. No sabía hacia dónde me estaba llevando Dios con todo esto. Necesitaba respuestas y regresé a mi habitación del puente preguntándome qué estaba pasando, cuál era el propósito de todo este modo de vida. Le preguntaba a Dios si me daría una compañera. Abrí la Biblia en un pasaje de Jeremías donde Dios le prohibía casarse, que no encontraría mujer en esta tierra. La interpreté para mí y renegué. Observé con detenimiento cómo los que se habían acercado a Dios pasaban persecuciones y adversidades difíciles, pero ellos lo vivían con gozo y alegría y yo no. Me imaginé que Dios no quería que me casara, que estaría de una ciudad a otra llevando las buenas nuevas, y no me agradaba ese tipo de vida. Esa vida estaba bien para los santos, pero para mí no. Renegué, guardé la Biblia en un cajón junto con los cuadros que tenía de Dios y le dije a Dios que yo no estaba de acuerdo, que si en unos meses más no encontraba pareja bebería porque para mí no tenía sentido una vida así, que no entendía nada, que me parecía injusto lo que estaba haciendo conmigo y con todos los problemas que tenía en el trabajo, que estaba muy solo, que me sentía perseguido. Despertaba en las noches con una sensación de asfixia. Recuerdo un día especial que me dejó mucho aprendizaje. Tenía 8 meses de haber llegado a estas tierras. Pretendía a una muchacha que finalmente me dijo que no quería nada. Frustrado y resentido le dije a Dios, pues tú quieres que viva esta vida de esta manera, la voy a vivir pero borracho. Busqué vino en la casa, encontré una botella de mezcal, de esas pequeñitas que dan en el aeropuerto. La serví en un vaso y le dije a Dios, salud.
Sin embargo, hice una pausa, me imaginé que saldría a comprar una botella, me imaginé que ya no iría al grupo, ¿para qué? Me imaginé que bebería por las tardes y después cometería alguna tontería y que me correrían del trabajo. Me imaginé que ya no regresaba a México, que me convertiría en un vagabundo. Todo lo viví en mi mente. Afortunadamente Dios no quiso que viviera todo eso. Me sosegué y pedí perdón. Debido a una denuncia contra el personal del puente y problemas con el sindicato, me cambiaron a otro puente donde había estado de auxiliar. Esa denuncia fue porque una de las personas que trabajaban conmigo pasaba balas de Estados Unidos a México. Los de la aduana ya se habían dado cuenta, me avisaron y tuve que hacer la denuncia, y pues era una situación muy peligrosa porque pues, estaba involucrado gente a la cual este cuate les vendía esas balas, y ustedes saben a qué me refiero. Sentía que corría peligro mi vida por la naturaleza del problema. Ahí trabajaba de cajera una mujer con toda la extensión de la palabra cuando me cambiaron al otro puente. Hermosa, que me había gustado desde que había llegado, pero ella traía novio y planes de boda. Resultó que dejó a este amigo porque era un adicto, y en una recaída que tuvo pues echó todo a perder en su relación con esta compañera, y aproveché la oportunidad, empezamos a salir, nos hicimos novios. Los celos empezaron a hacer su aparición y tuve que trabajar con esa parte a mayor profundidad. Después de haber hecho el 8º paso, hice el primer inventario, el 10º paso, con unos padrinos de Reynosa. Me detectaron mucha ansiedad. Me incorporé a un grupo de nueva creación, empecé a servir como tesorero, después como secretario y posteriormente como coordinador, y también transmitiendo el mensaje en la radio, televisión, escuelas, en el penal, en empresas. Mi actividad de información al público era muy fuerte. En el otro puente, en la ciudad, había unos amigos de Alcohólicos Anónimos. Ellos sabían también de los retiros espirituales, puesto que recibieron el mensaje y vivieron la experiencia de la mano de aquellos primeros alcohólicos del grupo Concordia Merced, el padrino Josafá, Nacho, Mario y compañía, del grupo Centro también, que iniciaron este movimiento. Hice casi llegando mi 8º paso con ellos, y en una vuelta a México reparé con mi jefe de grupo ICA, con una prima y con otras personas que me faltaban. Ya había empezado a organizar retiros espirituales con su ayuda. Sin embargo, había cosas que se estaban haciendo desde mi punto de vista sin la disciplina que yo conocía y que ellos mismos recibieron en su oportunidad. Ellos habían ya distorsionado de cómo habían recibido la forma de hacer los retiros, y pues yo al llegar y empezar a trabajar con ellos pues noté todas esas desviaciones. Seguimos trabajando y gradualmente fui incorporando la visión que yo traía, les fui mostrando la guía de apadrinamiento. Después de un tiempo apareció la controversia, dado que ellos estaban acostumbrados a hacer el primer inventario y a los 15 días el 8º paso, es decir, algunos de ellos no estaban de acuerdo con el segundo y tercer inventario. Yo percibía esa situación, dado que algunos ahijados les sugerían el 8º paso y otros vivían el segundo y el tercer inventario, y después el 4º inventario que correspondía al 8º paso. Teníamos que recurrir a los principios para encontrar la respuesta. Preparé el documento que llamé Manual de Servicio, que lo incorporé a la guía de apadrinamiento, y que hoy se conoce ese documento como Guía de Apadrinamiento y Manual de Servicio del Inventario Moral. Ese documento, abocado a las experiencias del inventario y el modo de trabajar, la secuencia de inventarios y su fundamento. En esos días salió el taller del Libro Azul por parte de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, y daba una guía de preguntas para el inventario moral. Afortunadamente coincidían las preguntas expuestas en ese documento con lo que se venía haciendo a través de 3 inventarios y el 8º paso. Sin embargo, al presentar el escrito con su fundamento correspondiente, revisado conjuntamente con mi padrino, no le dieron el valor, dado que la controversia era más bien una lucha de egos que una revisión de principios espirituales. Se sometió a votación, donde
se sometieron a votación los puntos donde tenía voz y voto personas que nunca habían vivido una experiencia. Respeté la decisión de sus acuerdos, pero me hice a un lado para no estorbar. Mis convicciones no me permitían aceptar esos acuerdos. Continué mi servicio en el grupo como RCG y en el distrito como secretario, participando también en juntas de información. Me hice a un lado por un tiempo de ese asunto de las experiencias, solo ocasionalmente y de manera individual, de persona a persona. Cuando alguna persona quería vivir el inventario, yo lo ayudaba, pero sin hacerlo a través del apoyo de muchas personas. Era solo yo con el ahijado. Lo voy a dejar hasta aquí. Felices 24 horas y solo por hoy.